Problema propuesto. Vamos a calcular la magnitud de un campo magnético creado por dos corrientes rectilíneas en un punto determinado. El problema dice así: dos corrientes rectilíneas y paralelas, I1 de 30 amperes y I2 de 60 amperes, se encuentran en el vacío, separadas a 6 centímetros de distancia. Determina el valor del campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas corrientes, si I1 e I2 tienen el mismo sentido, y en el caso B si I1 e I2 no tienen el mismo sentido, es decir, van en sentido contrario. Primero hay que recopilar los datos que nos da el problema. Tenemos que I1 equivale a 30 amperes y que I2 equivale a 60 amperes. La distancia entre ambos conductores es de 6 centímetros, pero el problema nos pide calcular la magnitud del campo magnético en el punto medio de ambos, por lo que se divide la distancia a la mitad para calcular el punto que queda en medio de ambos conductores. La distancia sobre 2 nos da 3 centímetros, que pasado a metros es 0.03 metros. Recordemos que la constante de permeabilidad magnética es de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere. Como fórmula usaremos la que calcula el campo creado por un conductor largo, teniendo así beta, o campo magnético, es igual a la constante de permeabilidad magnética por intensidad sobre 2pi por distancia. Esta fórmula se utilizará para calcular la magnitud del campo magnético en ambos conductores. Sustituyendo en la fórmula por los valores de cada caso, para el conductor de 30 amperes de corriente tenemos que el campo magnético 1 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere por 30 amperes sobre 2pi por 0.03 metros, dando como resultado 2 por 10 a la menos 4 teslas. Y en el caso del conductor con intensidad de corriente de 60 amperes, tenemos que el campo magnético 2 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre ampere por 60 amperes sobre 2pi por 0.03 metros, que da como resultado 4 por 10 a la menos 4 teslas. Ya que tenemos calculadas las magnitudes de ambos campos magnéticos, hay que tener en cuenta que estas interaccionan entre sí, ya que el campo magnético es un vector, cuya dirección está dada por la dirección en que la corriente circula. Veamos el primer caso que nos pide el problema. Si I1 e I2 tienen el mismo sentido, supongamos que son conductores verticales y aplicamos la regla de la mano derecha. Podemos ver que, a pesar de que la corriente fluye en el mismo sentido, sus campos magnéticos tienen direcciones opuestas, por lo que al analizar el punto medio entre ambos, estos se contrarrestan entre sí. Notado esto, podemos calcular la magnitud del campo magnético en este punto como la diferencia entre las magnitudes de estos. Así, tenemos que la magnitud del campo magnético es igual al campo magnético 2 menos campo magnético 1. Sustituyendo, tenemos que 4 por 10 a la menos 4 teslas menos 2 por 10 a la menos 4 teslas da como resultado 2 por 10 a la menos 4 teslas. Ahora pasamos al segundo inciso, direcciones contrarias. Al aplicar la regla de la mano derecha, podemos notar que ambos campos magnéticos fluyen en la misma dirección. Al ser vectores y converger en un mismo punto, estos se suman, por lo que, para calcular la magnitud del campo en el punto medio, hay que sumar las magnitudes, caso contrario al anterior, de ambos campos magnéticos. Nuestra fórmula quedaría: campo magnético es igual a campo magnético 2 más campo magnético 1. Sustituimos y nos queda 4 por 10 a la menos 4 teslas más 2 por 10 a la menos 4 teslas, que nos da como resultado 6 por 10 a la menos 4 teslas.